Y vamos a conversar en nuestra conversación habitual con el entrevistado de Última Mirada, con el senador José Miguel Insulza. No me digas que estás viendo qué pasó con César Luis Menotti. No, estaba mirando qué cosas habían pasado en las últimas horas, que no son demasiadas. Sí, porque tú eres tan futbolero como yo. ¿Estamos listos ya o no? Sí, estamos hablando. Ah, perfecto, muy bien, lo dejo entonces. Tú eres tan futbolero como yo y hoy día quiero hacer un homenaje a César Luis Menotti, que sí, la verdad es que se murió uno de los mejores entrenadores, probablemente que agarró un equipo, el 73, Huracán, y sacó unos jugadores excepcionales, sí, claro. Y posteriormente fue el director técnico del primer mundial que gana Argentina, con esa cosa que hay que ser pachorrado para dejar afuera a este cabrito que estaba matando en todo, que era Diego Maradona. Y jugar con un delantero que había jugado en la... ¿Cómo se llamaba? No era el principal delantero, eran dos. Ahí jugó con Abayay, ¿sí? Que era de Huracán, sí, con René Houseman. ¿Sí? Pero había uno que había jugado como aficionado hasta los 28 años. Y lo descubrieron, se miró en la selección mundial argentina. No me acuerdo cómo se llamaba. Fíjate. Bueno, pero César Luis Menotti falleció, sí, y yo sé que tú eres futbolero. Ahora, así por eso. Futbolista, entrenador, además que no son tantos, no son los grandes futbolistas, no son grandes entrenadores en general. Hay algunas excepciones notables, en nuestros tiempos Ancelotti probablemente, pero los otros no, eran más o menos como futbolistas, ¿no? Sí, él no era muy bueno como futbolista, pero era extraordinario como director técnico. Sí, bueno, Guardiola terminó jugando en un lugar llamado Los Dorados de alguna parte de México, sí. José Miguel, volvamos a Chile. ¿Qué viabilidad ves tú, qué posibilidad real ves tú en alguna de las cosas que se están tramitando y conversando? Entre otras, la situación de las ISAPRES, que lo habíamos conversado. Sí, todavía están ahí contra el tiempo, pero todavía con mucha dificultad. Y el tema sigue siendo aquel que rechazó al Tribunal Constitucional, pues ¿cómo se llama esta cosa rara que inventaron para repartir las pérdidas, que al final terminan ganando todos, porque se supone que es para repartirlas pagando todos en conjunto, pero que el Tribunal Constitucional dijo que no tenían derecho a iniciar esto los senadores, sino que solamente el Ejecutivo, ¿no? Sí. Entonces, claro, tenemos que volver al plan, en eso no va a haber cambio, y se está de nuevo viendo un adecuado equilibrio para permitir que las ISAPRES sobrevivan, pero al mismo tiempo que no dejen de pagar una parte importante de la deuda que tienen. Pues. Ese es el punto. Y eso es pura... tejerlo de manera muy fina. Lo que pasa es que si uno mira las encuestas, por ejemplo, la gente, en la mayor parte de las cosas la gente está por arreglarlas bien, como de la forma que quisiera la oposición, de repente. Pero en esto hay una gran reserva de la gente que van a pagar ellos por lo que hicieron las ISAPRES, pues. Las ISAPRES se repartieron utilidades cuando tenían, es decir, la razón por la cual no tienen caja para pagar la deuda es porque se repartieron utilidades y los dueños de la ISAPRES ganaron mucha plata. Ahora nadie le puede ir a pedir a los dueños de la ISAPRES, a los accionistas de la ISAPRES, que vengan a poner sus billetes, ¿no? Entonces las empresas como tales están quebradas, esa es la realidad. Pero no tendrían por qué estar quebradas si no hubieran administrado en exceso con demasiada generosidad sus utilidades. Pues. ¿Tú ves que pueda salir algún consenso ahí? Yo creo que sí. Yo te diría lo siguiente, pues, francamente yo creo que de parte del gobierno hay una convicción de dos cosas. Una, que realmente los responsables de esto son los dueños de las ISAPRES, y dos, que hay que arreglar el problema porque se van a quedar 2 millones de chilenos sin salud. Entonces eso hay que arreglarlo, yo creo que sí se va a arreglar. Ahora más de un ISAPRE podría andar ahí en la cuerda floja. En la cuerda floja. Ahora, José Miguel, una de las cosas que estamos viendo, que justamente esto entra dentro de eso, una de las cosas que estamos viendo es que por la composición de cómo está el Congreso en el gobierno, las posibilidades de que
los proyectos más importantes del gobierno o de quien los presente, digamos, hoy día básicamente dependen de caímos, no digo que caímos en el priquineo, pero dependen de un grupo de personas que eventualmente vota A o vota B. Fernando, el mejor ejemplo es lo que pasó hace un año atrás o más con la reforma tributaria. Pues. Si la reforma tributaria estaba lista para empezar a hacerse, después había que hacer todo tipo de cosas raras que se dividían en varias partes. ¿Pero por qué pasó? Bueno, porque doña Pamela Giles y dos de sus amigas diputadas se salieron de la sala en lugar de votar a favor de la reforma, como le habían dicho a Mario Marcel que lo iban a hacer. Se fueron de la sala y no votaron, y en lugar de ganar por 2 votos, perdió por 1 la reforma, pues, claro. Y perdió el proyecto y se cayó el proyecto completo. Entonces, eso es lo que, cuando se habla de reforma política, estamos hablando de eso. Mira, no es un buen ejemplo ya, lo del Senado no es un buen ejemplo, pero era un buen ejemplo. Porque en el fondo el acuerdo que se cayó en el Senado es un acuerdo entre 2 fuerzas compactas y grandes que estaban todos de acuerdo, digamos, en que aunque se cayeran por acá un par de senadores o por acá otro par, los demás iban a hacer lo que se había acordado siempre. Por eso fue una lástima que se perdiera, porque era el único ejemplo que iba quedando del tipo de acuerdos políticos al cual hay que llegar. ¿Y qué ha aparecido ahora nuevamente con mucha fuerza el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad y todo lo demás, y por lo tanto aparecen inmediatamente los proyectos de ley a ver qué significa qué sé yo, el uso racional de la fuerza qué tantas facilidades, qué tantas autorizaciones le das a las Fuerzas Armadas, a los carabineros para que puedan cumplir con su misión. Claro. ¿Qué tanto de eso ha cambiado en función de la realidad que está pasando? Bueno, en realidad lo que cambia fue que hace necesario que en algunos casos, para algunas cosas, se requiera la participación de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas están para ir a la guerra, pues están para la guerra, tienen enemigos, toman prisioneros, matan gente. Entonces eso es lo que hacen cuando salen a la guerra. La cosa policial es muy distinta. Entonces como se va a ocupar militares, por ejemplo, en la infraestructura crítica, en la vigilancia de la zona norte, y otra se dice, bueno, ¿cuándo pueden los militares los militares en general van a actuar como policía, pero cuándo pueden disparar y cuándo no? En realidad está pensado más para militares el proyecto originalmente que carabineros, pero finalmente es para carabineros y policías. Y yo creo que hay una regla que es básica. ¿Cuál? Que es que están en no tengo los textos aquí, pero en unas reglas de Naciones Unidas, que dicen que que es lícito disparar armas de fuego, armas letales, para defender la vida propia o de terceros que estás obligado a resguardar. Entonces es bien simple, o sea, si se te acerca un tipo disparando, tú le disparas. O sea, incluso si alguien te asalta con un arma de fuego y tú tienes la tuya, le puedes disparar, porque si no te puede pasar lo que le pasó al turista peruano el otro día, que entregó todas sus cosas y lo mataron igual, ¿no? Pero si alguien te salta un control policial, no le puede salir disparando uno, pues. Porque ese no es un delito que no pone en riesgo ni la vida del que está ahí, ni el del que se lo pasaron, ni la vida de ningún tercero que depende de él. Y desgraciadamente ese elemento tan simple parece no estar tan claro para los señores parlamentarios que hay. Salvo cuando se usa el automóvil para embestir a los carabineros. Claro, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Ahora, ¿qué tanto sientes tú, José Miguel, que básicamente por las ideas que el gobierno tiene, que no las discuto para nada, pero hay una suerte de freno para ir más allá de la detención típica y la petición de carnet de identidad y todo lo demás? Tú ves en otros países a veces que tienen situaciones de inseguridad bastante fuertes, tú ves un uso de los elementos de fuerza, sí, claro, que son proporcionales al ataque, pero también son mucho más fuertes para que no pase. Nunca olvido cuando yo había sido dirigente estudiantil en Chile, todo lo demás, cuando me fui a estudiar en Estados Unidos, ¿no? Y fue ahí cuando se produjo la matanza de Kent State. Entonces los jóvenes de mi universidad, la Universidad de Michigan, salieron como todos los estudiantes a
a protestar a las calles de las ciudades de Ann Arbor, ¿no? Bueno, y se enfrentaron con la policía y yo fuimos a mirarlo. A mirarlo. ¿Sí? Y la forma en que se pegaban, que les pegaban, era una cosa pero tremenda. Yo creo que había sufrido las lumas de los carabineros, no podía creer que le estuviera pegando tan fuerte a la gente, ¿no? Así que hay un cierto mito en cuanto a las policías del mundo civilizado, por así decirlo, que yo creo que le pegan a la gente igual, o sea, no existe otra forma de reprimir. Si el problema no es solamente son los límites con los cuales se reprime, que no pueden afectar, arriesgar la vida de la gente, y también las razones con las cuales se debe. Ahora, pero convengamos una cosa. Una persona que está enfrente de una turba o enfrente de un momento un carabinero y que saca la luma, como tú dices, esa persona no es un actor de Hollywood, claro. No es alguien que ha ensayado algo y las otras personas también y saben que unos tienen que pegarles en la cabeza. No, ahí se tiene que enfrentar a veces, cuando corresponde, tiene que enfrentarse la fuerza. Bueno, estoy de acuerdo, sí. Pero ¿qué garantía hay de que no salga inmediatamente después la querella? Pues? Mira, lo que pasa es que yo creo que por eso yo creo que las reglas tienen que ser claramente fijadas. O sea, yo creo que el hecho de que un policía para desarmar un desorden violento, todo lo demás use su palo, su luma, está bien. Pero si se pone a dispararle a los manifestantes, o de los manifestantes no lo están amenazando a él ni a nadie, con matarlo, digamos, eso no puede ser permitido. Entonces, esta presunción de que siempre... Mira, esta es una historia que he contado poco, pero los últimos días le he contado más o menos. A ver. Yo yo trabajé algunos meses en algún país vecino, no voy a decir cuál, y había asaltos en los bancos. Y me sorprendió, leyendo los diarios en las mañanas, durante los meses que estuve ahí, la cantidad de veces que se decía que había habido un asalto, que los habían perseguido y fueron abatidos. Yo decía, pero los abaten a todos estos. Finalmente conocí una persona que había visto el abatimiento, pues. Y le habían pegado un tiro en la cabeza a cada uno de los que estaban en el suelo, pues. Entonces, si tú tienes que presumir que siempre la policía responde, tienes que realmente responde aquí a que lo están amenazando o a que lo amenazaron media hora atrás. Porque lo que de fondo se está planteando es que hay una cierta presunción de que si el policía usó sus armas de fuego, eso es aceptable. Y resulta que a veces ha usado el arma de fuego para defenderse, sí, y otras veces ha usado el arma de fuego para dispararle a uno que está indefenso, pues. Tú hablaste de no es lo mismo. Tú hablaste de Estados Unidos, y en Estados Unidos hay montones de casos donde policías pasaron a los tribunales por uso exagerado está bien. Pero ahí exagerado, hasta por ahí exagerado, porque ahí se permite que si una persona te va a atacar a ti, te va a golpear, tú le saques la pistola y lo mates, pues. ¿Sí? Y eso a mí me parece que no es aceptable. Si no le está disparando, tiene que dispararse, tiene que defenderse de otra manera, pero no pegándole un tiro, pues. Bueno. Yo sé que este es un tema complicado, porque efectivamente, ¿cómo sabía sobre todo es un tema complejo cuando está hay miedo en la ciudad. Para eso hay jueces y hay juzgados. El señor, el carabinero de Panguipulli, que valió un tipo que venía con una cuchilla a matarlo, fue absuelto finalmente, pues se consideró que sí, que tenía razón para la demente. El tipo que lo agredió a una persona que estaba con sus facultades mentales absolutamente perturbadas. Pero lo que primó ahí fue que la persona que disparó tenía razones, podía pensar razonalmente que querían hacer daño, que querían tratar de matar. Yo creo que eso es válido. Eso es válido. O sea, lo que no es válido es disparar, porque cuando una persona está cometiendo un delito, dispararle, aunque ese delito no amenace la vida de nadie. Ahora, dime, la otra variable que ha sido muy relevada en estos días, José Miguel, tiene que ver con, supongamos de que pasa alguna situación de esta, que ya involucra a militares o carabineros. ¿Quiénes los deben juzgar? ¿Ha vuelto a salir a la palestra de que esto solamente se puede ver por justicia militar? Y es curioso que esta cosa salió a la palestra de nuevo después de... ¿Cuántos años de democracia llevamos ya desde 1990?
Esto como que se terminó ya en 1990, o sea, ya la justicia militar pasó a ser solamente la justicia de los militares. Se hicieron todas las reformas del caso y se concluyeron durante el primero o segundo gobierno de Sebastián Piñera, incluso esto. Bueno, yo creo que es rara la existencia de la justicia militar, pero bueno, finalmente son instituciones que en otras partes del mundo también tienen su propia justicia, y así como en otras partes del mundo también tienen su propia previsión. Pero eso son cosas que ya ocurren así, no las vamos a discutir ahora. Pero la justicia es solamente para las cosas en las cuales que les ocurren, que se dan en el ejercicio de la profesión militar y entre militares. O sea, un militar, cuando un militar mata a un transeúnte en la calle, porque dice que lo está amenazando, si tú lo mandas a la justicia militar, probablemente no se sepa nunca lo que realmente pasó. Además es una justicia bastante hermética. Entonces yo soy partidario de que las cosas que ocurren, claro, hay problemas administrativos entre militares, peleas, conflictos entre militares, todo eso ya Todo está, eso puede que haya ser justicia militar. Pero cuando hay civiles de por medio, no, pues los civiles tienen que respetar. Todo el mundo tiene sus derechos y yo creo que la gente tiene derecho a hacer valer ante ante un fiscal y un juez, igual que cualquier otra cosa. ¿Y qué tanto, José Miguel Insulza, crees tú que la caída de la aprobación del presidente Boric tiene que ver con básicamente este tema? A mí me parece que efectivamente así, la gracia que tiene la encuesta académica, que puede tener muchos defectos, pero tiene la gracia que mide mide el sentido de la gente semana a semana, con más o menos con la misma gente. Está claro que hubo gente en la izquierda que no le gustó que el presidente condenara de la manera fuerte que lo hizo al perro Matapacos, pues, porque lo consideraban casi como el símbolo de su estallido social. Y yo creo que, por lo tanto, sí, creo que una parte importante, una parte también tiene que ver con el hecho de que la gente todavía está golpeada por el problema del crimen del asesinato de los carabineros, etcétera. Pero creo que efectivamente lo que alguna gente de derecha, de izquierda, ve como el presidente más hace una posición de centro izquierda, si quiere, socialdemócrata. Eso ciertamente no le gusta. No le gusta, claro. Pero es un riesgo que se corre. Tú dices que Déjame compararlo con cuando el presidente Ricardo Lagos anunció que iba a postular de nuevo. Bajó rápidamente en las encuestas, pues. Porque no era lo mismo decir me cae bien Lagos cuando Lagos era un expresidente que decir me cae bien Lagos es candidato de nuevo. cuando era candidato de nuevo. Ahora, desde ese punto de vista, José Miguel, tú que eres parte del sistema político, una de las cosas más importantes que se ha discutido en el último tiempo y que incluso ha generado fricciones entre la oposición y el oficialismo, tiene que ver con efectivamente si es que hay que hacerles cambios más de fondo al sistema político. No pudimos verlo porque fue rechazado tanto la convención como el consejo. Entonces, pero queda dando vueltas si es que hay algo que se tenga obligadamente que hacer en el sistema político. Es bien especial, fíjate, que tiene que ver con esto. O sea, la mayor parte de la gente, la enorme mayoría de los chilenos no tenía uso de razón aún, no tenía derecho político cuando el año 73, ¿no? Bueno, la elección del 73 fue la primera que admitió las coaliciones que tenemos hoy día. Se creó el partido aliado unificado, la Unidad Popular, no recuerdo cómo se llamaba, y la Alianza Democrática, por otro lado. Entonces llevaban sus propios candidatos y daban lo mismo que fueran del partido que fueran. En las elecciones de los años anteriores, cada partido iba por su cuenta y las alianzas se producían después. O sea, eran liberales, conservadores, por un lado eligieron a Jorge Alessandri por poco, pero lo eligieron. Y de pronto Jorge Alessandri se sintió falto de mayoría en el Congreso, no podía gobernar bien, invitó a los radicales a su gobierno. Las cosas se hacían así. No hubo una alianza de todos, ¿no? Hoy día, cuando se amontonan todos, muchas veces se producen después, los disensos se producen después de la coalición. Tú lo mencionabas al principio, veintitantos partidos en la Cámara, y para que no digamos tanto de los diputados, también los senadores. Sí. Por los senadores están los partidos que ya conocemos y un montón de senadores que tienen su bancada propia, porque son ellos solos, o dos.
Y no los he contado, en este momento no los voy a contar ahora, pero van a ser unos 8 o 9, ¿no? Entonces, así no puede funcionar el sistema. El sistema tiene que funcionar necesariamente sobre agregados políticos, y los partidos políticos tienen que tener un grado bastante mayor de autonomía que la que tienen ahora. Ahora, eso tuvo la oportunidad de realizarse 2 veces en modificaciones a la Constitución. Pero si es que no hay modificación en la Constitución, ¿se puede hacer de facto? Sí, yo lo haría. Yo, si tú me preguntas, si yo haría reformas ahora, sí, yo las haría. Y algunas que no son tan populares porque hoy día todo el mundo dice que el voto tiene que ser obligatorio. Hoy no, obligatorio. Yo creo que yo soy partidario de poner en la Constitución que el voto, que es una obligación suprema del ciudadano votar de todas maneras en cualquier elección. Pero no estoy dispuesto, no me gusta mucho la idea de cobrar una multa porque no vota. Porque esa es su decisión. Si no quiere votar, no vota, pues. Después de toda la propaganda que se ha hecho, fíjate que ayer veía la elección en alguna parte, en algunos de los países que se votó en los últimos días, un 40%. En algún país de Europa, este era un país europeo, hablaba de 40%, ¿no? Y ahora, bueno, hay gente que no va a votar porque no tiene ganas, hay gente que no le gusta la política, hay mucha gente que cree que el país se gobierna solo sin necesidad de que él participe. Y yo creo que la gente tiene derecho a hacer la opción de no votar. Ahora, por ejemplo, pero no propondría esa reforma ahora porque estaríamos discutiendo hasta el próximo siglo, claro, porque estaría todo peleando, estaría el José Miguel Insulza que decía que era obligatorio hace 3 años atrás y ahora dice lo contrario. Claro. Bueno, pero ahí hay un punto bien interesante que tú lo deslizaste, que es, a ver, ¿qué cambios tú sientes que, independientemente que hayan sido rechazados en los 2 bocetos de la Constitución, pero que es necesario rápidamente revisarlos y implementarlos? Yo diría que uno de los cambios que es importante hacer es fijar un margen mínimo que los partidos tienen que tener para poder subsistir como partidos políticos en un ejercicio y elegir representantes. Porque si naturalmente, como en Alemania es un poco fuerte, son 5%. Yo me acuerdo en Alemania cuando hay un señor que no recuerdo el nombre en este momento, que era como el rey de las relaciones exteriores de Alemania, que lo conocíamos todos, era como nuestro referente, y de pronto el señor como que pertenecía al Partido Liberal, y el Partido Liberal sacó como el 4,8% de los votos y siguió sin partido y se quedó fuera del gobierno. Y yo creo que eso lo primero es eso, que para poder ser elegido, para poder elegir y participar, usted tiene que tener un cierto número, una cierta cantidad, un cierto porcentaje de votos. Yo soy más permisivo, si se quiere, no diría 5%, pero un 3%, por ejemplo, o 5% 2 veces para seguidas. Hacer partido. O menos de 5 o 2 veces seguidas también, pues, ¿no? Para hacer partido, claro. Eso yo creo que es necesario, porque de lo contrario, mira, nosotros llegamos al gobierno de nuevo con una cosa que se llamaba la concertación de partidos por la democracia, pero que después se llamó concertación del partido, primero concertación por el no, después se llamó concertación de partidos por la democracia, y eran 17 partidos, pero ¿sabes qué? Era medio falso porque como 11 o 12 de esos partidos eran fracciones del Partido Socialista que estaban completamente hecho pedazos. Pero ya a las alturas del gobierno de Frei, del Lagos, recuerdo mejor todavía, teníamos 4 partidos de gobierno y 3 partidos de oposición, o 2 partidos de oposición. Y eso funcionaba perfectamente. El que no era de la UDI era la Renovación Nacional. El que no era socialista era el PPD, era demócrata cristiano o era radical. Eso era lo que había. Última pregunta, José Miguel. ¿Percibes tú o no percibes que estamos en una de esas situaciones que a veces se dan en las novelas, digamos, en términos políticos, donde a cualquiera que sea la oposición le conviene no aceptar nada porque el oficialismo empieza a debilitarse en términos de su imagen pública? Por lo tanto, lo que más conviene es, ¿sabes qué? Aunque me interese la reforma... Aunque me gustaría hacerla, claro. Aunque sí me gustaría hacerla, pero sí, prefiero que... Yo creo que eso está pasando. ¿Sientes que eso está pasando? Sí. Yo creo que está pasando y es doloroso porque fíjate que tengo un caso. Está pasando, por ejemplo, con la reforma de pensiones. No sé que hay diferencia en cuanto a la reforma de pensiones. Pero hay una cantidad de gente que gana una pensión miserable
y lleva 5 años esperando que le reformen la ley, porque lo que tiene es cierto que, mira, más allá de si se divide 3 y 3, si se divide 4-2, si esto aquí o quien maneja esto, él va a recibir una pensión más alta. Entonces hay gente de edad que tiene más de 60, 70 años, más de 70 años, que ha dejado en los últimos años de percibir más dinero en su pensión, cuando todo el mundo dice que hay reforma de pensiones, porque no se han puesto de acuerdo los señores en cómo le van a dar esa pensión. ¿Cómo va a ser feo eso? Yo admito que en otras cosas se puedan demorar más, francamente lo entiendo, pero la situación de una persona que gana 150.000 pesos al mes y podría ganar más de 300, la verdad es que es muy brutal, ¿eh? O sea, el juego, eso es jugarse ahí sí que eso es jugarse con la gente, pues. Jugar con la gente. O sea, por eso a mí me preocupa tanto la reforma de pensiones. Yo donde voy digo, votenla de una vez por todas, saquémosla, que la gente que recibe menos, que reciba más. ¿Cómo no va a ser razonable eso? Y el rechazo a eso, ¿tú sientes que es básicamente político Claro. o hay un rechazo en la confección de la ley? Yo creo que lo fundamental de la ley de pensiones tiene que ver con la pensión mínima universal, por un lado, y segundo, con este problema de la administración de la AFP van a seguir existiendo, está claro, no queda ninguna duda, ¿no? A algunos no les gusta, pero no, seamos francos, no, el no más AFP no funcionó, ¿no? Va a haber que dar la AFP y va a haber quien la administra. Pero el proyecto tiene una separación que es interesante entre los que recaudan la plata, los que la administran, los que hacen inversiones con el dinero y los que la reparten, pues. Y eso no les gusta mucho a la AFP, según tengo entendido, y eso está muy detrás de las reticencias que existen en el proyecto, ¿no? Bueno, te quiero agradecer una vez más, José Miguel, por haber estado con nosotros y quiero hacerte una última preguntita cortita, porque tú fuiste ministro de Relaciones Exteriores y yo he visto pocas veces en mi vida, te tengo que confesar, el tratar de buscar el zafe de una mirada negativa o pesimista respecto de lo que está pasando en el mundo. Bueno, yo creo que hay cosas, en el mundo están pasando cosas muy graves, muy negativas. Y yo creo que, mira, no son solamente las guerras que están en marcha, tenemos más guerras, o sea, no solamente están en Ucrania y Gaza y todo lo demás, ¿no? Sino que también hay una cantidad de otros conflictos que el Yemen, por ejemplo, la gente mata todos los días, el camino del Golfo Pérsico, del Golfo Arábico bloqueado, y una división brutal entre los países, un conflicto tremendo. Ahora, algunos jóvenes pueden pensar que no van a llegar a mayores, pero tarde o temprano estas cosas llegan a mayores, porque los países el gasto en armamento del año pasado creció varios puntos con respecto a los años anteriores, un gasto récord. Yo creo que el mundo está en un riesgo grave, que la gente no percibe. Y además está el problema de la decadencia del sistema internacional, pues si finalmente hay un sistema internacional que no manda, unas Naciones Unidas que finalmente, si no lo decide el Consejo de Seguridad, no lo decide nadie. Y yo realmente creo que sí, que la situación internacional no es buena, es negativa. En América Latina más todavía, porque cada país anda por su cuenta. Pues, o sea, aquí no nos juntamos dos. Antes teníamos la UNASUR, por lo menos a algunas no les gusta, pero hoy día no tenemos ninguna forma de unidad de América Latina. Entonces estamos con crisis económica, estamos con crisis de seguridad y estamos con un sistema internacional que no funciona. José Miguel, muchas gracias una vez más. Muchas gracias.